A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Hace pocas horas el juez Ruiz Moreira de la provincia de Manabí ha dictado una resolución en el sentido de que restituyan en su cargo a la señora Rosa Chalá, ex integrante del Consejo de Participación Ciudadana, destituida por la Asamblea Nacional, por el Congreso o por la función legislativa. Por supuesto, pues el nombre de la institución no hace a las personas, caso contrario serían de primera, pues eso ya sabemos. Hay una serie de argumentos, de opiniones sobre este tema. El juez no tiene facultad para revisar una decisión del órgano legislativo, a no ser pues que, claro, habrían resuelto operar de corazón abierto. Algún ciudadano es obvio que pueden pedir hasta una medida cautelar para evitar que lo mate, pues. Sí, pero el juicio político a los miembros, a sus integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, como es a los superintendentes, etcétera, y algunos funcionarios, a ministros, por supuesto que esa es su facultad constitucional. Claro, escuché por ahí a un, más se me parecía Tinterillo. No, estoy mal. Hay tinterillos que son sagaces. Dijo de que, ¿cómo es posible que lo hayan censurado sin antes no haber probado algunas cosas? Algunos términos, decía, como lo censuraron, pero el juez dice que le devuelve el cargo, entonces la censura no sirve. Vamos a tomar dos casos concretos para hacer un ejercicio comparativo. Primero, es facultad de la Asamblea, del órgano legislativo, censurar, enjuiciar políticamente, por supuesto, y censurar a un funcionario como los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, punto. Así que esa es su facultad privativa. Alguien podrá decir, si lo acusan de algo y si no hay sentencia, porque como así hablan, como escucho decir esto a varios interesados, alguien podrá decir, bueno, la censuraron, pero el juez ha considerado que la censura y la destitución no fue hecho en derecho. Me estoy expresando, quiero expresarme de la forma más clara, porque incluso no se ha seguido un proceso de algo que deben haberlos acusado. No, señor, la censuraron a ella y al cura Torres, que está preso por incumplimiento en sus funciones, y eso le faculta la ley. Ahí no hay nada que hacer, pero absolutamente nada que hacer. Censurado y terminó el tema. ¿Qué sería si ya ni de eso la Asamblea, o ni para eso tiene facultades? Y bueno, ya sería, habría que ponerle un letrero de clausurado. No, pues tampoco es así. Una democracia representativa, el órgano legislativo representa al elector, al pueblo, al mandante. Y eso hay que cumplirlo a pie juntillas. Por eso es que incluso si recupera el poder legislativo la facultad de designar funcionarios, sería lo más lógico, porque esos intermediarios que inventó el correísmo
con la complicidad de muchos dirigentes políticos que se quedaron callados, porque asumieron tener en sus espaldas el yugo de la partidocracia que les impuso Correa. Y claro, le tenían terror, era más fácil con él transar, incluso fingiendo pelea. Es que eso es lo que pasó, pues, señoras y señores. Entonces, no hay absolutamente nada que hacer. Esa institución causó Estado, punto. Políticamente pasó en autoridad de cosa juzgada, se acabó la fiesta, no hay nada que hacer. A propósito de la ex asambleísta Espín, que por supuesto no acusó la fiscalía y tiene que recuperar su libertad porque se ha terminado el proceso, pues. Yo no sé si esto va a tener algún recurso adicional. Pero en ese caso también dicen, a ver, si no fue penalmente procesada y sentenciado, tiene que recuperar el cargo. No, señor, no es así. Esto de los procesos políticos no solo se da en el Ecuador bajo el auspicio de estas condiciones, no en cualquier parte. Toda democracia, ¿qué es un proceso político? Es una especie de quiero expresarme de la mejor manera, hacerme entender. Es una especie de medida cautelar en favor del elector. ¿Por qué lo digo así? Porque ¿qué pasa si mañana un ministro lo encuentran en documentos, en pruebas, etcétera, de que ha cometido varias infracciones e incluso dolosas? Es decir, se evidencia que su patrimonio creció en un mes y se multiplicó por 3,000. Es obvio que la función legislativa tiene la facultad, a nombre del pueblo ecuatoriano, de sus electores, de decirle, no señor, hasta aquí llegas en el cargo. Porque si a alguien se le ocurre, puede decir, muy bien, pues que me enjuicie. Y yo voy a un juicio en la función judicial. Y si es que cometió peculado según ustedes, por más que tengan esos papeles, que el fiscal me pruebe pues en la instrucción, que el fiscal me acuse, que la jueza prepare la audiencia de juicio, que vayan los testigos, que luego tome una decisión, que me envíen al tribunal, que el tribunal me sentencie, que yo apele, que me confirmen la sentencia. ¿Qué tiempo ha transcurrido? ¿1 año? 8 meses, año y medio. Es decir, sí tiene razón de existir el proceso político para decirle un momentito, señor, hasta aquí llegaste. Y de lo de la función judicial, que se encargue la función judicial. Que se encargue la función judicial. Ni siquiera, y yo creo que así está concebida bien la ley, sirven el fallo, la resolución que nace de una moción de censura, ni siquiera se incorpora a un proceso judicial. Obvio, pues. Así debe ser, pues. Las pruebas en la función judicial deben ser tales. Y punto. Lo único que se hizo en la historia de la República, cuando censuraban a un ministro de Estado, a un funcionario, es punto seguido, luego de la resolución de destitución. Punto seguido. Envíese los documentos que obran del proceso político a la función judicial. Punto. Y nada más. Y nada. Pero es que ¿cómo puede quitársele a una función legislativa que tiene 2 obligaciones dentro de sus funciones, que es fiscalizar y legislar? Punto. Nada más. Nada más. Cuando hablan de las carreteras, claro que pueden hacerlo en términos de fiscalización. Desde luego, cuando hablan de la salud, claro que pueden hacerlo en términos de fiscalización. Cuando hablan de la educación, por supuesto que tienen que hacerlo en términos de fiscalización, pues. O no, que no lo hayan hecho, porque yo no encuentro, a propósito de educación y de educación superior, a un legislador persiguiendo al correísmo y a estos pelo largo con lentes medio raros, con 20 cafés en las neuronas todos los días, hablando
de las tesis y de la generación del conocimiento. ¿Ustedes recuerdan lo que decían? La generación del conocimiento, es decir, nadie como ellos. Era una especie de venidos del infinito para hacernos el favor de a ver, ¿cómo uso este término? De neutralizar nuestra tontería. Cambié el término, porque de neutralizar nuestra tontería. Más o menos eso pretendían decir que son. Así es que yo no creo que a nadie se le va a ocurrir este momento, por supuesto en estricto procedimiento político y en derecho, se irá hablando de este tema. Que la señora Espín puede recuperar su curul. No, señor, pues fue censurada políticamente y eso dice la ley orgánica y la Constitución. No pueden distraer sus funciones, sino exclusivamente en la cátedra. Los maestros tienen un tratamiento específico. Nadie puede ejercer la profesión. Yo no creo que ejercía siquiera la profesión cuando dice y obra del proceso del señor Balda que la señora fue a hacer una oferta para que un testigo, en el caso de Balda, no diga lo que vio. Punto. Así que hasta ahí llega este tema de la señora Chalá, que el día de hoy pues ha llegado a las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana a que le devuelvan la oficina y los empleados, dice ella. Así dijo, tienen que devolverme la oficina y mis empleados. Es decir, como que eran de uso personal. Pues, ¿qué pasa? Por favor, ya sabemos que, como decía Correa, y ese era el concepto con el cual escogía su equipo, limitaditos. Sí, pero por favor, pues, ya no estamos en la época de Correa que pueden hablar cualquier estupidez. Hasta ahí este tema. Esta mañana, muy por la mañana, escuché al señor Maduro decir y proponerse la persecución contra los opositores, contra el señor Guaidó y el señor Leopoldo López, que está refugiado en la Embajada de España en Caracas. Y dice que los va a perseguir y seguramente se propondrá encarcelarlos. Y si no toman precauciones y encarcelados, ustedes recordarán lo que le ocurrió al piloto de apellido Pérez, si no me equivoco, de un helicóptero. Y a tantos, pues no, a tantos. Porque ahí hay una especie de carnicería en Caracas, en manos de este sujeto. Y déjenme decirles una cosa, yo creo que esta foto es un montaje, esta fotografía. Yo vi, no sé si ustedes también, al Papa Francisco recibiendo a Cabello. Para mí que es un montaje. Sí, para mí que es un montaje. Porque primero, ¿cómo pudo haber volado desde Caracas hasta el Vaticano? Un cohete, porque si hay una escala intermedia, pues creo que lo busca la Interpol. Para mí que es un montaje. El Papa Francisco no puede estar, no. Creo yo, pues no puede ser que yo cometa un error y ustedes tienen la bondad de pensar como creyeren, ¿no? Pero volviendo al tema, el señor Maduro dice que un funcionario americano desde Bogotá está operando un acto de terrorismo contra el gobierno de Venezuela. Y claro, es fácil darse cuenta que Maduro y su pandilla de cualquier cosa, o buscan, mejor dicho, arman al típico estilo cubano, arman ideas y lanzan las ideas. Pues sí, por supuesto, hay quienes las consumen. Pues yo quisiera verlo a todos estos que viven en México, ahí tomando café y generando imbecilidades. ¿Qué dirán pues de esto de Maduro, que dicen que desde Colombia el imperio trata de ejercer una acción terrorista para atentar contra su gobierno, con su gobierno que ha dado plomo, bala, puñal y todo lo que avanzan a los opositores? Pero ¿cuál es el propósito? Como fácil deducción, pues.
El señor Guaidó es reconocido en el mundo por más de 50 países como presidente, porque la constitución de ellos prevé esa figura. Es reconocido. Termina su periodo el 5 de enero del año 2020. La asamblea tiene mayoría opositora, más allá de que tienen ahí un engendro llamado asamblea constituyente. ¿Qué constituye? Pues Cabello y su pandilla. ¿Qué constituyen? Pues está constituido, hay constitución, hay instituciones, etc. Lo mismo en Montecristi. En Montecristi hicieron la asamblea constituyente. ¿Qué constituyeron? Pues la asamblea constituyente es el paso de una dictadura, ¿no? Y aún así no han habido asambleas constituyentes porque se ha adoptado la constitución desde el periodo antes de la dictadura, es decir, la última constitución violentada. Eso ha ocurrido varias veces, no solo en el Ecuador. Hay que constituir el poder, o sea que hágase la luz. Esas son las cosas de las que nos inundaron todas estas bandas que están en diferentes países. Entonces, vuelvo y repito, el 5 de enero, si no estoy en un error, el señor Guaidó termina el periodo como presidente de la Asamblea de Venezuela. ¿Será que Maduro está en un operativo para tratar de infiltrar a esa asamblea y poner un ciudadano que obedezca a él por las buenas o como sea, a efecto de terminar con esto, en el cual se incluye el Ecuador, de más de 50 países que han reconocido la presidencia del señor Guaidó? No puede ser otro motivo. No creo que exista otro motivo. Ese es el propósito. El propósito es terminar con el mandato legislativo de Guaidó, pues, y claro, ¿cómo no decirlo? ¿Cómo podríamos nosotros entender de otra manera este propósito en sí, pero despropósito al fin? De decir, me voy a tomar la asamblea por la vía de infiltrar ese organismo para que los países que reconocieron a Guaidó bajo consideraciones están expuestas pues a través de los días que han transcurrido, etcétera, y de los acontecimientos que se han dado, en fin. Claro, lo que quisieran es salir de Guaidó, a lo mejor conseguir un infiltrado y decir, señores, el día de mañana envío el embajador a su país y envíen el suyo y vamos a mantener unas relaciones absolutamente bilaterales, de entendimientos, de negocios, de cooperación. Les vamos a enviar médicos como les enviaron los cubanos. Alguna cosa de esas prepara pues evidentemente el señor Maduro. Y claro, siempre en sus propósitos quedan víctimas. Por suerte, y creo que no se atreverán, el señor Guaidó tiene sus propias precauciones de seguridad. La embajada española no creo que puede ser objeto como que llega Popeye de parte de Maduro, ingresa y lo saca. No, eso tampoco va a ocurrir. Sí, pero pueden haber terceros que paguen hasta con su vida en este tipo de algazaras, de despropósitos, como se llame, de actitudes criminales, como se llame, señoras y señores. Hace pocas horas, y para terminar, hace pocas horas hemos sido testigos de algo realmente, bueno, los personajes adecúan su personalidad a hechos, o los hechos se dan producto de la maldad con la que actúan. Va a Argentina, Correa, a sentarse allá, en el rincón, tras del señor Mujica. Ahí parecía que había un tablón, porque no tenía espaldar donde estaba sentado.
ahí con un poco de desconocidos, dormido. Llega a Argentina y claro, fingen que va a dar una conferencia en un sitio, pero nunca hacen una toma de quien lo escucha, el auditorium. O sea, siempre son, como decía él, no voy a usar el término de él, porque ahora hay un portal que nos permite ilustrarnos de lo que piensan algunos ciudadanos frente a la realidad política nacional, internacional, etc. 4 ciudadanos, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué es lo reprochable? Pero así, con una actitud malvada, que yo entiendo que a cualquier persona con buen sentimiento de país, de ser humano, debería reprocharle y debería darles vergüenza a quienes promueven como un hecho inédito, dicen. El líder de América se encuentra con gente que se paran en un hotel donde él va con su copa de vino. ¿Qué estará tomando este tipo? Pues no, se pone hielo y festeja. ¿Cómo insultan en forma soez y cobarde al presidente de la República del Ecuador? A ver, yo no soy un feligrés del señor presidente Lenín Moreno, ni mucho menos, ni voté por él. Pero es que esto es repugnante. Esto es típico en un personaje como Correa. Él es realmente un engendro raro. No es la primera vez que lo hace, señoras y señores. Yo quiero recordarles cuando a sus huestes, a Acosta y compañía, y claro, les veremos la cara pronto, algún día. Pronto esté el día donde el pueblo mande, decía Gaitán. Sí, el pueblo a través de las instituciones, por supuesto. A los tarifados, encabezados por Acosta. ¿Recuerdan? O mejor dicho, les pido que recordemos. Fue una entrevista, luego la destitución, donde por supuesto reclamábamos, otros desde luego, pues pusieron el rabo entre las piernas y se fueron. Pero otros nos mantuvimos hasta el día de hoy. Y eso tendrá un registro inolvidable, aparte de que las circunstancias pueden incluso favorecer el escenario ideal para la reacción de dignidad. Algún día les comentaré, estuve a punto, pero no fue el escenario ideal. Bueno, perdón que me distraje. No, aparentemente, porque voy a terminar sobre este tema, comparando con lo que ha hecho el malvado de Correa, por no usar otro término. Ustedes comprenderán lo que quiero decir, de una especie de cachupín con batuta, liderando los insultos al presidente de la República en forma vil, cobarde, típico de entraña malvada, terrible. Me ha molestado en términos personales, estoy hablándolo a título personal, y me ha dolido como ecuatoriano. Cuando destituyeron a los 57 diputados, fue una entrevista a un periodista, y le decía, pero vea, presidente, las diputadas, los diputados, correteados por las hordas suyas. ¿Sabe qué contestó este hombre? Bien hechito, y se burló. Sí, bien hechito, que vive saltando de puerto en puerto y que el rato menos pensado, en una escala técnica, una corte internacional por delitos de lesa humanidad, te pongan camiseta rayada. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana. Qué gusto haber estado con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.